Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy, sábado 14 de septiembre del 2024. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, aquí vemos cómo Jesús revela el plan de salvación. Revela que Él fue enviado para que el mundo se salvara. Pero aquí hay algo que llama la atención. Fíjense que dice que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, parece haber una contradicción en la Biblia, porque este es el libro de Juan, en donde estamos leyendo hoy el Evangelio. Sin embargo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice algo totalmente distinto. Dice que el hombre que ama al mundo, Dios no está en él. Vamos a leer para ver exactamente qué es lo que dice en ese capítulo, o sea, para no parafrasearlo, sino para leerlo literalmente. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre. O sea, en un sitio nos dice que Dios amó al mundo y que por eso envió a su Hijo. En Juan 3:16. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que no amen al mundo. Y esto, ¿qué es lo que sucede? Porque es el mismo Juan quien escribió los dos libros. O sea, quien escribió el libro de Juan y luego escribió la primera carta de Juan. Lo que sucede es que el mundo estaba definido como hay dos conceptos para el mundo.
hay un concepto del mundo que es la creación de Dios, el mundo que fue hecho por Dios, toda la creación. Y hay otro mundo que es el mundo de las personas que Dios creó, el hombre que está en el mundo, pero que el hombre hace cosas como la cultura, como las riquezas, como esa forma de vida que el mundo desarrolla. Esa es la segunda parte, el segundo significado de la palabra mundo en la Biblia. Y cuando en la primera carta de Juan nos dice que el que ama al mundo, Dios no está en él, se refiere a eso. El que ama todas las cosas mundanas, todas las cosas que el hombre ha hecho. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta al definir. No es que todo lo que el hombre hace pertenece a ese mundo que Dios no quiere que nosotros amemos. Lo que sucede es que hay cosas que el hombre hace que están influenciadas por el maligno, o sea, por Satanás. Y esas cosas que el hombre hace es lo que se refiere en la Biblia como el mundo. Es lo que debemos de rechazar nosotros. Y el mundo que Dios ama es el mundo de la creación, lo que se hizo, lo que es sano, lo que Dios hizo para el deleite de su criatura, de su creación, el hombre. Entonces, debemos tener esto en cuenta. Y quiero hacerles ver por qué es que se dice que una persona no debe leer la Biblia sin tener a alguien que le dirija. Porque si una persona lee esta carta de Juan, va a tener una comprensión de lo que significa mundo. Pero si lee el libro de Juan, entonces tiene una confusión grande si nadie le explica qué es lo que está pasando. Porque entonces va a decir, pero Dios ama esas cosas. Dios ama lo que es el mundo. Entonces nosotros también debiéramos amarlo. Y ahí nos confundiría el segundo significado que tiene la palabra. Porque es una palabra que nosotros debemos de tomar una explicación de alguien para poderla comprender. O sea, tenemos que tener, como decía ayer, el evangelio de ayer decía que no debíamos tener, no debía haber, si un ciego guiaba a otro ciego, los dos iban a caer en el hoyo. Entonces, debemos tener a alguien que nos guíe, debemos tener ese maestro que nos guíe y que nos diga cuál es el significado de las cosas que nosotros leemos cuando tenemos una duda, cuando no entendemos lo que estamos leyendo. Porque no es una cosa que pueda leerla cualquiera y que cualquiera pueda entenderlo. Debemos de saber cuál es el significado correcto de la palabra de Dios. Hoy vemos que también Jesús nos dice
que el Hijo del Hombre debe ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente. Eso quiere decir que Él debe ser crucificado. O sea, Jesús debe ser crucificado. La forma de levantar a Jesús es cuando lo ponen en la cruz, lo clavan en la cruz y lo levantan. Ese es el significado de que el Hijo del Hombre debe ser levantado. Cuando a Jesús lo crucifican y lo levantan, entonces eso es la culminación de la salvación del hombre. Ahí es cuando Jesús es el Cordero de Dios que es sacrificado para el perdón de los pecados. Pero aparte del perdón de los pecados, también nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Recordemos que para ser hijos de Dios debemos seguir el camino de Jesús. Debemos seguir sus palabras y también sus obras, sus hechos. Debemos imitarlo. Debemos ser como ese alumno que se deja enseñar del maestro y luego pasa a parecerse al maestro. Pero pasa a parecerse al maestro porque pasa a ser las enseñanzas del maestro. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.